a esta clase. Siempre en esta clase de Teología Sistemática 1. Y vamos a ver, bueno, hemos visto las unidades. Vimos la unidad 1, Introducción a la Teología. Estuvimos viendo la unidad 2, lo que es Bibliología, la doctrina de la revelación de Dios. Aquí comenzamos a ver lo que es en sí una introducción acerca de esta doctrina de la revelación de Dios, porque Dios se revela de una manera muy especial a través de las escrituras por medio de los apóstoles, profetas, y tenemos lo que es la unidad 3, donde tenemos lo que es la Declaración de Chicago de 1978, que estuvimos hablando en la clase anterior. Ahora tenemos la unidad 4, que es transmisión escrita de la revelación divina, la crítica textual y en sí la revelación divina, que es lo que Dios nos habla a través de las escrituras, de una revelación especial. Si nosotros podemos observar, podemos ver con detención de que la unidad 1 estuvimos hablando de un general acerca de qué es la teología. En estas tres unidades que están acá, abordamos el tema de bibliología, es decir, que ya la unidad 4 es la última unidad que habla acerca de bibliología, que es la doctrina de la revelación de Dios. Las próximas unidades son 7, la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 7 habla acerca de la teología propia, es decir, la teología que habla acerca de Dios mismo. Entonces vamos a dar inicio a lo que es a la unidad 4, que es la transmisión escrita de la revelación divina, crítica textual y la revelación en sí divina. Ahora, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje que vamos a tener en esta sesión de clase? El primero es que vamos a conocer acerca de la transmisión escrita de la revelación divina. Hay que recordar que cuando hablamos de revelación divina estamos haciendo énfasis a lo que es la palabra de Dios, porque eso fue una revelación divina, no una revelación general, como mencionamos anteriormente, sino que es una revelación especial que se hablaron a los profetas y además escritores de la Biblia. Vamos a hablar acerca de la crítica textual y en sí también de la revelación divina y el testimonio interno de la revelación divina, y con ello conocer acerca de los manuscritos más importantes. Y vamos a dar algunas conclusiones que hemos aprendido acerca de lo que es estas unidades que hemos visto. Ahora vamos a ver acerca de la transmisión escrita de la revelación divina. Hay que tomar en cuenta de que hablando de este tema de la transmisión escrita, debemos de comenzar a entender que en el Antiguo Testamento o en tiempos 2400 antes de Cristo, escaseaba la escritura, es decir, que la mayor parte era oral. Son pocas lo que son aquellos descubrimientos arqueológicos donde se encuentra escritura, no en papel, sino la mayoría en piedras y en barro, que eso vamos a estar hablando. Y cuando hablamos acá de lo que es la transmisión escrita, tenemos que conocer y entender que la mayoría de los textos más sagrados para los judíos, estos fueron colocados, estos fueron almacenados en piedras, fueron almacenados en barro, fueron almacenados en papiros, en pergaminos, que son materiales que vamos a ir viendo cómo estos fueron utilizando a través de diferentes tiempos. Ahora bien, debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios, pero como ya mismo, no significa que fue escrita por la propia mano de Dios. Solamente los 10 mandamientos se nos habla que sí fueron escritas, fueron tanto mencionadas por Dios y según el testimonio, viéndolo lo que es en el Pentateuco, fueron escritas por el dedo de Dios. Pero aún así observamos que en la mayoría de los casos, si lo vemos antiguamente, en los tiempos anteriores, escaseaba la escritura y lo que más común era la comunicación oral. Generación tras generación pasaba únicamente por comunicación oral. Ahora bien, entendiendo que la transmisión escrita, porque este es un término muy importante que vamos a ir viendo, estaba escaseando. Más que todo era la comunicación oral que existía en aquella época.
vamos a ver cuál era el lenguaje que nosotros observamos aquí en la Biblia, en los cuales es transmitido esto. Y vamos a ver primero lo que es el hebreo. En el Antiguo Testamento, toda la mayoría fue escrito primordialmente por el lenguaje hebreo. Este fue el lenguaje fundamental de los judíos y también debemos conocer que el Antiguo Testamento es primeramente biográfico del pueblo hebreo. Y como Dios lidió con este pueblo, es obvio que este fuera el mejor idioma para poder que Dios revelarse a través de ellos. El hebreo posee la facilidad de presentar imágenes de eventos narrados. Es un lenguaje pictórico que proporciona una manera muy vívida de presentar los actos de Dios en su pueblo y de esta manera ser comunicado a generaciones posteriores. Los fragmentos más importantes que nosotros debemos encontrar o en las escrituras de los hebreos solamente fueron aquellos acontecimientos muy importantes. Si nosotros vemos lo que son algunos fragmentos, debemos entender que este hebreo antiguo, donde nosotros entendemos y conocemos que era una escritura de esa época, solamente mencionaban las cosas más importantes. No era detallar tantas cosas, sino las cosas más importantes. Que más adelante vamos a ver estos manuscritos de una manera más clara, pero que ahora lo tenemos en esta lámina como referencia de que el hebreo era la lengua que utilizaban lo que eran los judíos. Otra lengua que nosotros vemos en la Biblia es el griego, koiné. Y cuando hablamos de koiné, estamos hablando que esta palabra significa común. Había diferentes tipos de griegos, pero este griego era el griego común. En el tiempo de Alejandro Magno, cuando conquistó buena parte de un territorio y con ello también el territorio donde estaba este pueblo judío, él trató de impregnar de alguna manera su cultura y esto lo hizo a través de la helenización, que esto es un término que se utiliza para poder hacer entender de que se helenizó de alguna manera las culturas griegas y con ellos también el lenguaje, tanto que llegó a ser común, porque si nosotros vemos, anteriormente estaba el hebreo, pero cuando fueron conquistados por estos fueron helenizados, es decir, que ahora es el lenguaje griego, es la lengua común que utilizaban lo que eran los judíos, ya no en la mayoría de los hebreos, solamente en algunas liturgias que utilizaban el lenguaje hebreo. Ahora en el Nuevo Testamento utiliza lo que es el griego koiné, que es el lenguaje común. Ahora bien, y esto lo vemos que era un lenguaje muy universal en aquella época, y cuando vemos en Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47, nos menciona que Jesús se le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y entonces estamos viendo acá que la comisión está clara de poder predicar. Y el griego koiné era el griego común, la lengua común, para poder también transmitir de esa manera el mensaje de Dios. Otro de lo que es el lenguaje es el arameo. Tenemos que saber y entender que hubo un tiempo donde Israel fue exiliado a Babilonia. En ese tiempo de exiliado, porque el arameo era la lengua oficial de los imperios asirio y neobabilónicos y persas. En ese momento, Daniel, el libro de Daniel, en su capítulo 2, versículo 4 y capítulo 7 y versículo 24, en en su originalidad está escrito en ese idioma, que es arameo. También tenemos que entender que Jesús hablaba también arameo. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 46, cuando él dice, Elí, Elí, lava sabactami. Este es el idioma arameo. Y también algunas palabras como Abba, que significa padre. Entonces, este idioma arameo era uno de los idiomas que utilizaba la gente de alguna manera de la clase, ya después en el Nuevo Testamento, de una clase baja, porque ellos provenían después de un exilio, de una clase muy pobre.
Estaba, digamos así, dividido. El griego koiné, las personas hablaban bastante, mientras que este arameo era un poco muy como una lengua que casi no utilizaban muchos en esa época ya del Nuevo Testamento del primer siglo, que poco a poco se fue quitando y vino con todo el griego koiné. Pero siempre hay fragmentos de que sí se utilizó este idioma. También tenemos lo que es el latín, y debido a la influencia ya del Imperio Romano, en Palestina, este idioma tuvo cierta atribución en el Nuevo Testamento, y eso lo vemos algunos términos como tributo, que viene de origen latín, también legión, que viene también de lo que es el idioma latín. Y de igual manera, conociendo estos idiomas que fueron influenciados para poder ser parte de las escrituras de la revelación divina de Dios, y nosotros debemos tener en cuenta que por cada temporada, digamos, por cada periodo de tiempo, había un lenguaje muy particular, y Dios siempre trata la manera de comunicar, y Dios utiliza el lenguaje, la comunicación, para poder dar a entender su mensaje. No solamente se centra en el idioma hebreo y quedó ahí para toda la historia, sino que la manera más accesible, como llegaba a la lengua común, Dios ahí se revelaba. Y después llegó el latín a ser una lengua en común. Entonces Dios se reveló ahí. Y hasta el día de hoy viene otras lenguas y viene el español, y ahí como Dios también se ha venido revelando. En algunos casos, como en la época de la Reforma, llegaron hasta un punto donde solamente estaba en el latín. Pero ahora entendemos que Dios siempre se ha venido queriendo revelar. Ahora los materiales que se usaron durante la transmisión escrita, comenzando primero desde el barro. Y como anteriormente mencionaba, que en los primeros comienzos de la historia de la humanidad no existían papeles, no existía ningún material, y lo primero que vieron fue estos pedazos de barro, fue en sí el material de tierra mojada que se endurecía. Entonces, este material fue el mayor uso en el Antiguo Testamento. Cuando el barro estaba húmedo y suave, se escribía sobre él para después sacarlo al sol y metiéndolo en un horno. Hoy en día tenemos descubrimientos arqueológicos que datan del año 3500. Estos son por los sumerios, donde ellos utilizaron el barro para hacer sus escritos. Si nosotros observamos, este era uno de las arqueologías que se ha descubierto de los sumerios alrededor del 3500 antes de escritos. Vemos pictogramas, y cuando hablamos de pictogramas o jeroglíficos, estamos hablando de alguna manera símbolos de comunicación de aquella época. No entendemos en sí, si nosotros podemos ver, sin ninguna experiencia de poder conocer qué significa eso, no podemos entender. Sin embargo, hay muchos eruditos que utilizan otras maneras, también otros métodos que les han ayudado a poder conocer lo que significa cada uno. Entonces, estos eran barros que en el momento húmedo ellos procuraban poder escribir o detallar geográficamente los eventos más importantes para después sacarlo al sol para que esto se endureciera. Ahora bien, esto era el primeros comienzo, eso era el papel en aquella época, digamos así. Entonces, ese es el material que se utilizaba. Y los profetas, tanto como vemos en la Biblia, Jeremías y Ezequiel, utilizaron estos materiales para poder escribir su mensaje. Eso lo vemos en Jeremías 17:13 y también en Ezequiel capítulo 4 y versículo 1. Otro material que también se fue utilizado después de eso fue la piedra. Y en este nosotros tenemos lo que son un material bien duro, y que se ha encontrado lo que son dos piedras, digamos así, muy importantes para la civilización humana. Primero tenemos el código Hammurabi. Y es que el código Hammurabi es uno de los conjuntos, tanto como es una arqueología antigua, y también es una de las primeras leyes. Son las leyes más antiguas que se han encontrado, y uno de los ejemplares mejores conservados de este tipo de documentos de la antigua Mesopotamia. Representa un desarrollo de concepto de igual entre los habitantes de Mesopotamia. Este fue escrito alrededor de 1750 a.C. por el rey Hammurabi, por eso es el código Hammurabi.
En este trataba la manera de poder impregnar las leyes que regían en esa época. Y no solamente en ese momento de la Babilonia antigua estaban adquiriendo estas leyes, sino que también, de alguna manera, otras culturas también fueron influenciadas por este código Hammurabi. También tenemos la estela de mesa. Esta estela de mesa es muy interesante, ya que contiene y los dos piedras, que es la estela de mesa y el código Hammurabi, contienen inscripciones importantes que habla acerca del pueblo de Israel. Es decir, estas mismas piedras que están ahorita en museos nos está diciendo y dan lo que son fe de que existió el pueblo de Israel. Ahora bien, tenemos que ver primero y entender que estos son pruebas arqueológicas que dan fundamento que en verdad existió el pueblo judío, hebreo, antiguo, y que lo que menciona también concuerda. Si nosotros vemos esta estela de mesa, esta piedra de estela de mesa, está escrito por el idioma palehebreo y fue escrita o también considerada como lo que es la piedra moabita, ya que fue parte de lo que es el rey moabita. Y en esta inscripción, en ese tiempo del rey moabita, o también conocido como la estela de mesa, eh, había un rey de Israel en ese tiempo que era Onri. Nosotros lo vemos en el segundo de Reyes, capítulo 3 versículo 4 donde aquel entonces, este moabita estaba, digamos así, subyugado o sometido al rey Onri. Entonces, tenía que pagar bastante impuesto, muchas cosas. Y entonces el texto que habla aquí de la estela de Mesa, habla en sí lo que es Mesa, que es el hijo de Quemos, rey de los moabitas. Y dice lo que es en el fragmento encontrado de esta piedra, comienza diciendo, traduciendo y dice, soy Mesa, hijo de Quemos, rey de Moabita, el babilonita. Mi padre reinó sobre Moab 30 años y yo reiné después de mi padre. Y construido este santuario para Quemos en Karshak, es el Dios de los Moabitas, un santuario de salvación, porque Él me salvó de todos los agresores y me hizo mirar a todos mis enemigos con desprecio. Onri, aquí menciona el rey Onri, era el rey de Israel y oprimió a Moab durante muchos días. Este es el fragmento que encontramos de la estela de Mesa y que dan fe y que conocen y dan entendiendo de que en verdad existió el pueblo de Israel. Entonces vemos aquí que la piedra era una comunicación que se utilizaba para poder impregnar aquellos acontecimientos importantes de lo que era la historia de la humanidad y también de la escritura. Ahora también tenemos lo que es otros materiales que se utilizaban, que era el papiro. Y es que el papiro es una de las plantas acuáticas que era muy común en Egipto y en partes de Palestina. Esto eran tallos de planta, de papiro, que se abrían, se prensaban y se unían con otro papiro formando una hoja que se usaba como material de escritura. Si nosotros vemos acá esta parte de acá, observamos cuando se ve el deterioro de estos papiros, observamos la forma en que ellos utilizaban este material y cómo unían este material de papiro. Ahora bien, esto era uno de los que comenzaban a utilizarse. Esto los utilizaron primeramente en el pueblo egipcio. Así que cuando vemos que los hebreos estaban un tiempo, estuvieron en Egipto, de alguna manera ellos fueron influenciados tanto como algunas costumbres y también en la forma en que en lo que ellos guardaban. Y ellos, los egipcios, utilizaban lo que era bastante ese papiro. Y si nosotros vemos a través de las escrituras, tenemos que también este fue uno de los documentos que se utilizaban. Ahora, si vamos haciendo referencia acerca de algunos textos, vemos en Apocalipsis 5:1, donde dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. También en 2 de Juan 12, tengo muchas cosas que escribir,
pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. ¿Cuál era el símbolo de papel y tinta que había? Era, sí, el papiro que se utilizaba también. Ahora bien, otro material es el pergamino. Estos eran hechos de varias clases de pieles de animales, ya sea de cerdo, venado, carneros, vacas o toros. La piel era preparada y después usada para escribir en ella. Y bueno, en la Biblia encontramos una referencia directa y una indirecta sobre el uso de los pergaminos que se fueron utilizados en el tiempo del primer siglo. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo 4:13, donde menciona Pablo a Timoteo, donde dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Ahora bien, entendemos que estos fueron los que son estos materiales. Ahora vamos a ver qué utensilios fueron para poder lo que era escribir. Y encontramos primero que es el estilo. El estilo fue un instrumento hecho de marfil o hueso utilizado para hacer inscripciones en tablilla de barro o cera. Este estilo era la que utilizaban el barro para poder hacer esos jeroglíficos. Ahora tenemos el cincel, que este fue el que se utilizó para poder tallar en las piedras, que fueron después el otro insumo que utilizaron para poder escribir lo que eran esas escrituras, valga la redundancia. Y bueno, esto lo encontramos bastante y eso lo encontramos en Josué 8, capítulo 31, capítulo 8, versículo 31, donde dice, ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiese en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpido en piedra para siempre. Entonces hace referencia siempre en algunos libros acerca de este instrumento para poder ser impregnado. Otro de los utensilios que se utilizaba bastante es el cálamo. Y es que este cálamo es una caña hueca cortada oblicuamente en su extremo que se utilizaba para escribir en la antigüedad. Se obtenía del tallo de una planta o de una pluma de ave y su precedencia es de Egipto, a modo de pincel, pero su origen es también griego. Se usaba introduciendo previamente en un recipiente con tinta que se adhería al hueco interior mediante la ligera presión. Servía para escribir sobre un soporte de papiro, pergamino y posteriormente hasta en piel. Este es uno de los utensilios que utilizaban los egipcios y también lo observamos que también fue utilizado en ese periodo. Ahora, la tinta que mayormente se utilizaba en los pergaminos, en cualquier otra materiales, era tinta negra y tinta roja. La tinta negra estaba formada por humo negro y goma disuelta en agua. Y la tinta roja estaba formada con minio, berbellón o púrpura. La tinta roja solía emplearse en títulos o encabezamientos de capítulos y en advertencias. Es decir, que la tinta roja era la que más sobresalía, por eso utilizaba más que todo en los capítulos. Si nosotros vemos en los jeroglíficos o en algunos pictogramas, que estos se utilizaban para dar más que todo también de advertencia. Ahora vemos los escritores del texto sagrado. Y es que en los tiempos del Antiguo Testamento, como ya ha mencionado, en su mayoría la comunicación era oral y no existían libros como los que tenemos hoy en día. La mayoría de los escritos eran hechos en barro y piedra. La lectura era muy escasa y lo más probable es que solamente un pequeño grupo de personas que le llamamos escribas eran los únicos que podían leer y escribir. Ahora, los escribas eran personas entrenadas en este arte de leer y escribir. Este arte fue asimilado por el pueblo hebreo a través de las naciones cercanas a ellos, donde fueron esclavizadas. Esto era un arte que se practicaba en Babilonia y se practicaba en Egipto también. Los escribas que produjeron el Antiguo Testamento estaban íntimamente conectados con el templo y como intérpretes también de la ley. Esta conexión de los escribas con el templo es obvia.
debido a que los escribas tenían que ser sacerdotes. Eso lo vemos cuando el pueblo de Israel regresa de nuevo y vemos Esdras en 7:6 y Nehemías 8:1-9, donde los escribas ahora ellos dan a entender como intérprete de la ley lo que decía. También la responsabilidad de los escribas tenía que incluir escritos y registros, cartas legales, recopilar información legal, política y acontecimientos históricos. En el Nuevo Testamento tenemos lo que son los amanuenses. Los amanuenses se les denomina a aquellos que le ayudaban a escribir a los apóstoles. Ese era el nombre que se utilizaba mayormente. Ahora bien, estos siempre han sido parte de las personas que fueron utilizadas para poder escribir lo que eran tanto del Antiguo y Nuevo Testamento y algunos por manos propias de los autores. Ahora vamos a ver la crítica textual y la revelación divina. Primero vamos a entender qué es la crítica textual y por qué viene relacionando con lo que hemos visto de los pergaminos. Bueno, la crítica textual es la disciplina que estudia los manuscritos antiguos. Ahora ya vemos por qué. La crítica textual es la disciplina que estudia los manuscritos antiguos para determinar el texto original. Los manuscritos son aquellas copias que tenemos del texto sagrado. Pero ¿por qué utilizar la crítica textual en nuestro texto sagrado? Bueno, primero es que no tenemos los documentos originales. Y lo segundo, algunos manuscritos son copias existentes, diferentes a veces de una y otras, y hay variantes en el contenido. ¿Qué ayuda a la crítica textual? Bueno, la crítica textual ayuda a poder determinar el texto original, buscar la manera de poder encontrar aquello que sí concuerda, aquello que no concuerda. Entonces aquí encontramos aquellos estudiosos que realizan esa disciplina con los manuscritos que se han encontrado hasta el día de hoy, manuscritos como el de Juan Ryland, que es el papiro número 52. Y este es el fragmento del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 31 al 33 y del 37 al 38. Ahora, parte de este fragmento, ¿qué es lo que contiene? Bueno, está escrito por el griego, el griego, y nosotros cuando vemos acá, entendemos que la crítica textual lo que ayuda a poder entender lo que dice, lo que es este fragmento, este manuscrito, y si concuerda con las copias que están relacionadas a lo que son. Bueno, y nosotros vemos este papiro, este pedazo de manuscritos, donde hay palabras muy interesantes, como esta, los judíos, para nosotros. Y también aquí está la palabra logos, que decimos que era palabra, que es una importante palabra que nosotros debemos entender. Aquí está lo que es el comienzo de la palabra logos. Y también está la palabra kai, donde más que todo nosotros lo utilizamos como i. Entonces, la crítica textual lo que hace es examinar estos escritos para comprobar y entender lo que en verdad ha dicho lo que es el texto original a través de estos manuscritos. Ahora bien, vamos a ver el testimonio interno de la revelación divinas. Debemos entender y comprender cómo saber si en verdad estos fueron los escritos. Y uno de los testimonios que debemos tomar en cuenta es el testimonio interno de la revelación divina. Y en esto, ¿por qué creen los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios? Hay algunas cosas que cambian, que varían en los manuscritos, o algunas cosas que tal vez son cabales, pero debemos entender que nosotros creemos en la Biblia porque es la palabra de Dios. Y la respuesta es que Dios mismo ha confirmado esto por medio de lo que llamamos el testimonio interno del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien autentifica las escrituras en nuestros corazones. Aquel que ha inspirado la palabra de Dios, ese mismo nos está enseñando a nosotros y nos hace el efecto que debe hacer. Y cuando vemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las comprendieron. Cuando nos referimos acerca de las tinieblas, hablamos de la oscuridad, y cuando estamos hablando de oscuridad, estamos hablando de no comprender el escenario, no comprender lo que en verdad es lo que Dios nos está hablando.
Es por eso que en Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Ahora ya entendemos esta luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Tenemos que entender que ahora la palabra de Dios nosotros lo conocemos porque el Espíritu Santo nos ha revelado. Podemos encontrar varios manuscritos, pueden personas, tantos profesionales, pero si el Espíritu Santo no revela de una manera que pueda entender qué significa esto, qué es lo que hay un cambio en nuestras vidas, en verdad no vamos a entender sí la palabra de Dios. Es por eso que es necesario la obra del Espíritu Santo para poder comprender tales cosas. Ahora bien, vamos a ver algunos manuscritos muy importantes que debemos de reconocer y que algunos de seguro ya lo he escuchado y que ellos nos van a poder brindar mayor información. Y el primer manuscrito es el texto masorético, que es el que estuvimos hablando acerca del hebreo antiguo. Y este texto masorético, datado el 900 después de Cristo, es el texto de la Biblia hebrea más antigua y es el más completo que existe. La forma de las bases para nuestras Biblias hebreas modernas, esta es el texto masorético. Es la base para las Biblias modernas y es el prototipo contra el cual se hacen todas las comparaciones de los estudios del texto, donde se hace la crítica textual. Y este parte de fragmento del texto masorético es el papiro de Nash del siglo segundo antes de Cristo. Cuando a veces encontramos nombres así como el papiro de Nash, es porque este fue el que descubrió el papiro en el siglo II antes de alrededor del siglo II antes de Cristo está originado lo que es el papiro. Contiene una porción de un texto pre-masorético, específicamente los 10 mandamientos y la plegaria del Shema en Israel, o el famoso escucha Israel, oye Jehová el Señor, wow, uno solo es. Entonces, son fragmentos importantes, tanto contiene tanto fragmentos de los 10 mandamientos y también contiene lo que es el Shema. Otro manuscrito es el Pentateuco samaritano. Y de acuerdo a la fecha exacta en que la comunidad samaritana se separó, no hay una fecha en sí de en qué momento puede que haya darse lo que es el Pentateuco samaritano. Pero en algún momento durante el periodo post-exilio hubo una marcación de diferencia, porque los samaritanos se fueron con los otros pueblos y con ello marcó una diferencia con los judíos mismos. Entonces, en ese momento los samaritanos solamente aceptaban el Pentateuco como canónico. Aparentemente, como vemos acá, canonizaron lo que era su propia versión de las escrituras, siendo solamente el Pentateuco samaritano. También tenemos la Septuaginta. En el periodo que nosotros estuvimos viendo, que primero era el hebreo, de alguna manera después cuando vinieron lo que es, de alguna manera la cultura con Alejandro Magno de helenizar, viene lo que es la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, que era el lenguaje común que se utilizaba. ¿Y por qué Septuaginta? Porque según la historia, la más eh, centrada, la historia más oficial, es que 70 de los más escribas más influyentes y más importantes fueron convocados para poder lo que es hacer la traducción del hebreo. Según se dice, porque por cada palabra que ellos hacían, tenían que estar pendientes de que la traducción fuera lo más exacta del hebreo al griego, un trabajo muy arduo. Entonces encontramos la Septuaginta, la traducción de los 70 del idioma hebreo al griego, porque ya el hebreo no se utilizaba y las personas querían escuchar qué decía las escrituras sagradas, porque la mayoría de las personas ya hablaban el griego. Tenemos la versión siriaca también. Esta versión siriaca también es digna de mencionar, ya que esta versión es usada comúnmente en la iglesia de Siria, el arameo occidental.
También se conoce como la simple o la sencilla. Esta es lo que también se la conoce como la Peshitta. También tenemos la Vulgata latina. Cuando entró el latín, después con la influencia de Roma, también la lengua que era común era el latín. Ahora Jerónimo iba a poder traducir lo que era el griego y el hebreo al latín. Y tenemos los rollos del Mar Muerto, que también hay otros más manuscritos ahí donde se han encontrado por cuevas cada uno de ellos. Y bueno, los manuscritos del Nuevo Testamento, que por falta de tiempo vamos a terminar acá, pero vamos a continuar hablando de estos manuscritos del Nuevo Testamento. Así que vamos a dejar por culminar